Mañana comienzan a regir los aranceles interpuestos por Donald Trump a nivel mundial. Bueno, queremos profundizar del impacto económico en nuestro país y también en otros países. Para eso hablamos con Felipe Sepúlveda, quien es analista de Admirals. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por hablar de este tema tan importante con nosotros. En primer lugar, para también las personas que nos están viendo ir entendiendo, ¿no? Está este arancel del 50% en el cobre, pero nuestro país finalmente va a quedar fuera. ¿Por qué pasa esta situación? Más que nada pasa por los productos que nuestro país importa a Estados Unidos. Generalmente se habla de los cátodos de cobre, que son los elementos que principalmente enviamos hacia el país del norte. De hecho, casi el 99% de los productos de cobre que nosotros enviamos hacia Estados Unidos están libres de aranceles. Por tanto, el cobre refinado y todo el material que termina trabajando Chile hacia Estados Unidos queda libre. Trump fue bien enfático en decir que son los productos semi-refinados los que van a tener aranceles, que son los que terminan impactando o considera que terminan impactando a su economía. Sí, ahora, ¿cómo ves este escenario? Me imagino que se puede ver con ojos positivos. He escuchado algunos también que dicen, bueno, hay que tomarlo con cierta calma también. El mismo ministro de Hacienda decía, hay mucha incertidumbre en torno a las declaraciones de Trump, que han sido bien cambiantes también. ¿Cómo ves este anuncio y cómo se ha ido modificando este escenario? La realidad es que como ha sido durante todo este año, todas las declaraciones que vienen de parte de la administración de Donald Trump hay que tomarlas con cautela, en el sentido de que entendemos que mañana puede entrar en vigor un arancel, quizás dependiendo de la necesidad que él estime conveniente y su administración, podamos ver quizás en 2 o 3 semanas más un cambio o un giro en su política internacional. Y la verdad es que con una administración como la de Donald Trump, es verdad que hay que ir con calma y con cautela, viendo el día a día de cómo va desarrollando y si se va llegando a una postura más conservadora o derechamente a esta postura un poquito más rígida que tiene hoy en día con los aranceles recíprocos a nivel mundial. Claro, entonces, la clave es eso, el paso a paso. Claro. Ahora se podría entender, ¿no?, que Donald Trump al final vio que era un mal negocio para ellos, considerando que ellos quieran avanzar, por ejemplo, en los automóviles, en la industria de los automóviles, también en la industria mobiliaria, ¿no? Y todo eso se necesita justamente el cobre que se exporta de nuestro país. ¿Se podría entender que Donald Trump se dio cuenta, por así decirlo, que era un mal negocio para ellos? Bueno, la administración de Donald Trump hizo una investigación que le permitiese tomar esta decisión. Gran parte o una de las razones que está detrás de este tema es justamente que Estados Unidos no tiene la capacidad por sí mismo como para poder cubrir su propia demanda de cobre. Tiene solo 2 refinerías que le permitirían trabajar, por lo tanto necesita importar el cobre. Entonces, muchas veces esta estrategia por parte de Donald Trump ha sido una puerta de entrada para entrar a negociar precios, a negociar alternativas, cuotas de mercado incluso. Por lo tanto, quizás la estrategia comercial a través de imponer estos aranceles va por ahí, en la búsqueda de entrar a tener mejores condiciones comerciales que las que tiene hoy en día respecto al cobre, porque por sí solo Estados Unidos no va a ser capaz, por lo menos en el corto o en el mediano plazo, de cubrir su demanda interna. Por tanto, necesita sin duda alguna las importaciones. Y sin duda alguna, en su investigación, la administración de Trump tiene que haberse dado cuenta de esto y que en realidad no tiene forma de cubrir esa demanda. Claro, ahora con estos cambios, ¿cómo has visto la incertidumbre también que existe en el mercado? Bueno, en general hemos tenido bastante volatilidad esta última semana. La administración de Donald Trump ha llegado a ciertos acuerdos con algunos países como Europa, Japón e incluso Corea del Sur, o lo que se anunció hoy día con México, pero aún falta mucho. Todavía faltan acuerdos con India, faltan acuerdos con China, entre otros socios comerciales muy importantes para Estados Unidos. Por lo tanto, todavía queda una cuota de incertidumbre en general y los mercados entienden eso. También entienden que desde la perspectiva con una administración de Donald Trump, que aún quedan 3 años y quedan un sinfín de cosas, hay materias que van a generar puntos de inflexión y que van a generar problemas seguramente para los intereses también del mercado, y eso genera mayores volatilidad. Ya a eso le sumamos toda la incertidumbre que se ha generado por si Estados Unidos, o la Reserva Federal, mejor dicho, recorta o no recorta las tasas, si se llega a un acuerdo en las distintas herramientas que está buscando Donald Trump, etcétera. Entonces,
claramente hay una cuota de incertidumbre importante en los mercados hoy en día y eso se traduce en mucha volatilidad. Por eso es que hemos visto caídas, por ejemplo, en el precio del cobre de más de un 20% en una sesión, algo histórico, o movimientos en los índices bursátiles de Estados Unidos que pasan de estar cayendo un 1% a subir un 1% en una misma sesión, solo por una noticia que pueda estar por parte de la administración de Donald Trump. Pero se debería haber un freno en el sobreestoqueo de cobre, ¿no?, con este anuncio. Sí, se debería haber ya un equilibrio principalmente en el sobrestock, sobre todo de Estados Unidos. Por eso es también la caída tan fuerte del precio, porque gran parte de los compradores de cobre, en particular en Estados Unidos, se dieron cuenta de que no van a tener alzas en el precio, no necesitan sobreestoquearse antes de tiempo, por lo tanto equilibran ahora sus inventarios con el fin de poder tener mejores precios más competitivos y ordenar un poco la situación. Y eso es, claro, pasa la incertidumbre, pero también entienden que no ha pasado al 100% y que pueden venir más noticias en el futuro. Claro. Bueno, la fecha plazo para que comiencen a regir los aranceles es el 1 de agosto, o sea, quedan un par de horas nada más. Todavía no se llega a ningún acuerdo con nuestro país. Y Donald Trump en su minuto dijo, con los países que no llegó a acuerdo para el 1 de agosto, se va a implementar un arancel en torno al 15, 20%. ¿Cómo ves ese escenario, lo que pueda pasar y cuáles son los productos en la industria que eventualmente se puede ver más afectado en nuestro país? Bueno, ya desde mañana efectivamente, en teoría, todos los países a los cuales no se haya llegado a un acuerdo comercial deberían partir con un arancel del 15%. Si nos remontamos hace unos meses atrás, partía el arancel recíproco en 10% de forma generalizada. Ya lo está subiendo. Entonces, productos como, por ejemplo, las cerezas, productos como los salmones, entre otros que se puedan estar importando a Estados Unidos, van a tener lo más probable un periodo de ajuste en los precios que van a verse reflejados quizás en alzas. No necesariamente desde mañana mismo, sino que lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando en las semanas. Y eso también permite a que conforme vayan pasando los días, la semana, quizás abra la puerta para entrar a negociar con la administración de Donald Trump, que es gran parte de lo que cree el mercado, que muchas veces estos aranceles son una alternativa para sentarse a negociar y renegociar precios, cuotas, entre otras cosas. Por lo tanto, si bien genera incertidumbre, podría generar un alza en los precios en productos que se importan a Estados Unidos, también abre el espacio para que se pueda entrar a negociar desde otra perspectiva, en este caso para nuestro país, con Estados Unidos, y ahí es donde queda el trabajo principalmente del gobierno de poder tener ahí el manejo correspondiente en ese sentido. Eso mismo te quería preguntar, el reflejo en estas alzas de los precios, ¿cuánto tiempo sería? ¿Si es un plazo corto, es un plazo medio? ¿Cómo ves todo ese escenario? Al final, uno podría hacer un análisis que al final quienes más van a verse perjudicados también son los mismos ciudadanos de Estados Unidos. En primera instancia, sí. De hecho, ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, planteó justamente eso, que recién ahora vamos a empezar a ver los efectos en los aranceles y en las alzas, posibles alzas en los precios, que aún no se ha visto reflejado porque hemos pasado por un periodo prolongado de exenciones. Pero si ya mañana entran en vigor y no hay exenciones reales, efectivamente conforme pasen estas semanas, seguramente ahora el mes de agosto, incluso hasta el mes de septiembre, es donde vamos a empezar a ver estas alzas de precios para los consumidores estadounidenses. Eso va a generar quizás una cuota de incertidumbre tanto en el mercado americano, donde quizás los números empiezan a reflejar la situación y de ahí en adelante eso se pueda desparramar al resto del mundo. Porque entendamos que Estados Unidos sigue siendo, por mucho que uno pueda tener ciertos debates, la principal economía del mundo. Claro. Y lo que le sucede a Estados Unidos termina esparciéndose para el resto del mundo. Ahora, sabemos que ya Trump fijó este arancel también del 50% a Brasil, que va más allá de lo económico, ¿no? También hay una situación política entre medio. ¿Cómo nos puede afectar eso? ¿Tiene alguna incidencia en nuestro país? En primera instancia, no debería tener alguna incidencia directa para nuestro país. Sí puede generar porque este arancel a Brasil no es por un tema de producto, no es por un tema comercial, esto es un tema político, derechamente. Por lo tanto, eso se puede empezar a escalar a otros países que quizás no entren en la idea o en la línea política que quiera llevar Donald Trump. Quizás por ahí podría estar el riesgo para nuestro país o para otros países de la región, pero en primera instancia, en temas de
económicos no debería afectarnos, pero sí marca un precedente quizás de cómo se va a empezar a mover Donald Trump con aquellos que él considera que no están dentro de su parámetro de acuerdo. Claro, presiones políticas que puede ejercer mediante estos mismos aranceles, ¿no? Felipe, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Que esté muy bien.